muchísimo respecto de este tema porque envalentonado Javier Milei claramente después del triunfo electoral y con un mejor panorama en lo que son los números en el Congreso. El gobierno de Javier Milei busca avanzar con un segundo round de reformas laborales regresivas. Se trata para los especialistas de terminar con lo que se intentó hacer, ni bien asumió en la ley bases, que tenía un apartado que estaba vinculado justamente al trabajo, que después fue judicializado y que fue volteado en los tribunales, pero queremos saber un poco más respecto de, bueno, ¿qué se trataría esto? Hay algunos proyectos, pero todavía no está tan definido tampoco. Estamos en comunicación con Luis Roa, es abogado de trabajadores y trabajadoras, y queríamos charlar con él para hablar un poco más respecto de esto. ¿Qué tal? Buen día, Luis. Acá Robertina y Clara, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por llamar. Eh, bueno, qué pregunta, ¿no? Eh, sí, evidentemente en las últimas horas, pero ya desde la semana pasada estaban arreciando las noticias en torno a una reforma laboral. Tienen que ver primero con una cuestión programática del propio oficialismo, pero también por una fuerte presión de los organismos multilaterales de crédito, a los cuales se ha sumado ahora el gobierno de los Estados Unidos en torno de la presión por una reforma laboral, y aclaremos, una reforma laboral proempresaria, progerencial, que poco tiene que ver con el mejoramiento de las condiciones de trabajo, condiciones salariales de los trabajadores, y que ya, bueno, este gobierno tenía unos antecedentes previos, apenas había asumido. Primero, no olvidemos que a solo 8 días hábiles de asumir se dictó el DNU 70 del 2023, Ujú. que contenía un título, un capítulo, para que sea más simple a los que nos escuchan, de carácter laboral, con estas características, y que dicho DNU en esa parte específica fue declarado nulo por parte de la Justicia Nacional del Trabajo allá por enero, el Ujú. 30 de enero del 2024. No obstante esto, que fue declarado nulo, y esta resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que está pendiente de una resolución definitiva por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, eh, avanzaron en esta agenda a través de la ley bases. Recordemos a los que nos escuchan que la ley bases fue incluso sancionada y promulgada el 9 de julio del año pasado y contiene una serie de medidas también del mismo corte, eh, una reforma laboral, una brutal reforma laboral, y que ya fue bastante incisiva y degradante de las condiciones de trabajo en múltiples aspectos. Ujú. Esto vendría a ser, ya diríamos, el capítulo tercero, cuarto, porque en el medio han habido montones de noticias al respecto de distinto tenor, en las cuales el menú es bastante variopinto. Eh, en las últimas horas han aparecido algunos proyectos, pero todavía no ha asomado el verdadero proyecto Ujú. definitivo. Lo que se habla mucho, pero hay poco, a ver, poca letra en concreto. Claro, sí. De hecho, hoy también es principal, hoy es tapa de los principales diarios. Ayer se habló mucho de la cuestión de las indemnizaciones, de los despidos sin causa. ¿En qué está ahora y qué es lo que puede llegar a pasar? Mirá, la ley bases eh, Ujú, estableció herramientas muy concretas, muy claras, para poder desactivar la indemnización por despido. La ley bases, estamos hablando del 9 de julio del 2024, que admitió a través o permitió, habilitó a los convenios colectivos de trabajo a poder implementar sistemas sustitutivos de la indemnización por despido. Y esto avanzó un paso más en un decreto de septiembre del año pasado, que es el decreto ujú. 847, por el cual, mediante determinados mecanismos de carácter financiero, se permite avanzar en este sentido, que es no solamente una violación al artículo 14 bis, sino a lo que significa todo el andamiaje reparatorio del derecho del trabajo, que data del siglo pasado, ni siquiera data perdón, del siglo XIX, ni siquiera del siglo pasado. Uno pensaría, bueno, refiere a las indemnizaciones por despido que aparecieron en el siglo XX, no, es aún peor que eso. Pero
con respecto a esto, ya había algo, ya había un avance muy profundo sobre las indemnizaciones por despido. Lo que sucede es que todo eso está pendiente de la negociación colectiva. Y acá es importante hacer un apartado. No, bueno, si los sindicatos no negocian desarticular la indemnización por despido, no va a pasar nada. Bueno, lo que tenemos que prestar mucha atención lo que va a pasar con la negociación colectiva y que ya está pasando. No es lo mismo negociar en un contexto de crecimiento productivo que en un escenario donde el escenario de lo productivo, donde las fábricas, donde hay empresas que están cerrando, porque esto claramente, con la amenaza del desempleo, con la amenaza de la subocupación demandante, va generando y erosionando la fuerza sindical. No olvidemos que hoy lo que está haciendo el gobierno es homologar acuerdos cuando los hace, incluso por debajo de la inflación, y esto no está sucediendo ahora, está sucediendo hace bastante más de un año, y la negociación colectiva está muy, pero muy golpeada. En este contexto, hablar como algo lejano que puede suceder si un sindicato puede negociar o no condiciones a la baja, no es solamente una cuestión de voluntad y de dirigentes traidores, es lo que objetivamente puede pasar aún en organizaciones obreras que cumplan debidamente sus funciones. Digo, es un escenario del hoy que puede suceder en cualquier momento, no algo que en expectativa. Luis, y en este sentido vos hablás de, bueno, gente sindicalizada, gente que está dentro de la formalidad, pero ¿qué pasa con los trabajadores informales en este sentido? Si te echan, están en peores condiciones, me imagino también, ¿qué es lo que pasa con una persona que hoy está por fuera de la formalidad y que la despiden? Mirá, el escenario es peor porque no tiene ni siquiera mecanismos de actualización en función de que tiene, por ejemplo, los trabajadores formalizados. Los trabajadores formalizados tienen la expectativa de la paritaria, una paritaria que va por la escalera y una inflación que va por el ascensor. Y digo esto porque, a ver, estamos hablando de una inflación que no baja de 2 puntos, que está en 3, que baja a 1,5, pero eso va acumulando. Hace 15 años atrás, hace 10 años atrás, hacíamos escándalo por una inflación interanual del 24%. Eso por un lado, pero ¿qué pasa con los no formales? La situación de los no formales es peor, pero también se usa como gran excusa, es la gran excusa para precarizar las condiciones de los formales. Claro. Este es un viejo argumento del neoliberalismo, es decir, por, ¿por qué seguir sosteniendo la condición de aquellos privilegiados que tienen trabajo y se los presenta a los que tienen trabajo y los que tienen condiciones de registración y derechos laborales, y tienen un convenio colectivo, y tienen una obra social, y tienen beneficios normales, entre comillas, se los hace parecer como anormales, como excepcionales, se los hace aparecer como privilegiados? Hay un discurso de demonización incluso en torno de ese tipo de trabajadores. ¿Para qué? Porque para presentar esa situación como inadmisible, con lo cual significa que aquellos que hoy son informales deben estar en igual situación que aquellos que hoy están formales. Pero no significa llevarnos todos a un territorio donde todos estemos bárbaros, sino llevarnos todos al territorio donde todos estemos peor. Claro. Ahí hay una gran cuestión, y yo creo que es uno de los grandes debates, ¿no? No sé si llamarlo de este modo, sujeto social que ha aparecido, que admite el tipo de trabajo de estas características, como una suerte de tensión entre aquellos que vienen de tradiciones distintas, trabajos sindicalizados, jornadas de 8 horas o 9 horas, con convenio colectivo, con las garantías mínimas que tiene que tener una persona que trabaja. Hay una tensión en la sociedad, ¿sí? Podríamos llamarlos uberizados contra los formales. Claro. Y además, perdón que te interrumpa, está avanzando cada vez más la situación de, no solo en Uber, pero en un montón de plataformas, por ejemplo, de envío de paquetes, que una empresa, vos podés trabajar para esa empresa, pero es toda una cuestión totalmente precarizada, que facturás, bien, gracias, pero vos te pagas la obra social, vos te aportás, y vos ponés tu capital de trabajo, y en algunos casos, por ejemplo, tu vehículo, tu auto, tu moto, un montón de formas laborales distintas, de distintos rubros, que también están empezando a volverse una forma de trabajo formal.
Sí, ahí está la construcción de una falsa autonomía, ¿no? También. Y digo falsa porque yo no veo al patrón gritándome, pero tengo el algoritmo que me cancela si no cubro las expectativas de la plataforma. Esto es un debate muchísimo más grande, pero digo, ahí hay un debate en torno a una base social que de alguna manera sustento eh, social de este emergente político que ganó el domingo. Eh, pero yendo a algo más concreto y para no filosofar tan temprano a la mañana, la ley bases apuntalo a esto. La ley bases establece que aquellos trabajadores que han sido contratados bajo figuras extrañas al derecho laboral, como el Código Civil y Comercial, en criollo, por ejemplo, los monotributizados, los Ujú. monotributistas, están fuera del derecho del trabajo. Hacen todo lo mismo que hacen los trabajadores normales, pero están fuera del territorio del derecho al trabajo. El artículo 2, edificado por la ley base de la ley de contrato de trabajo, apunta en esa dirección. Con lo cual vas sacando del circuito formal de la economía mes a mes a cientos y cientos de trabajadores y los vas incorporando al monotributo. Con lo cual hay un dispositivo de transformación del tipo de trabajo en trabajo formal, en trabajo precario. Hubo meses este año que hubo hasta 15.000 monotributistas nuevos por mes. Ujú. Hay 2.200.000 y pico trabajadores monotributistas en la Argentina. Es una fuerza de trabajo enorme. Yo suelo referirme a ello porque hay trabajadores y hay que constituyen una clase obrera y hay una clase obrera bis, sin sindicatos, sin paritarias, sin derecho al aguinaldo, sin vacaciones pagas, y estamos normalizando eso. Y no solamente eso, por ejemplo, la ley Bases avanzó en construir ese escenario y cada vez se hace más grande. El tema es que la reforma laboral que proponen va a intensificar esas situaciones Ujú. por la desarticulación de los derechos de los que aún conservan derechos y viene por la desarticulación de una poderosa herramienta que aún conservan los trabajadores, que son las organizaciones obreras. Estamos en comunicación con Luis Roa, abogado de trabajadores y trabajadoras. ¿Vos creés, Luis, que una reforma laboral es necesaria? Y como abogado laboral, ¿desde qué lado, si es que tendría, si es necesaria, desde qué lado tendría que pensarse? Mirá, en la Argentina, en 1957, la reforma constitucional se estableció que la Argentina, que era obligación para los argentinos que el Congreso de la Nación dictara un código de trabajo y seguridad social. Ese código de trabajo y seguridad social nunca se dictó, porque nunca fue el momento. Eh, Hay varias cláusulas de la Constitución, el 14 bis, que nunca se dictaron ni se reconocieron, porque nunca era el momento. Por ejemplo, Ujú. la participación en las ganancias de las empresas. Y ahora voy con respecto a eso, ¿eh? Para que no parezca utópico. Eh, Hay ahí un debate en ciernes del último tiempo que tiene que ver con la jornada de trabajo. Sí. Hay un debate ahí en ciernes innecesario de actualización de la ley de contrato de trabajo y distintos instrumentos laborales en torno a las licencias parentales. Abuelo de pájaro te puedo decir eso, pero tomando uno, tan solo uno, la participación en las ganancias o la jornada de trabajo. Mi papá, mi abuelo, trabajaron durante años 8 horas por día, 9 horas por cada jornada de trabajo, pero la productividad ha crecido fenomenalmente en los últimos 30, 40, 50 años. Lo que mi abuelo hacía en 9 horas, hoy lo hace cualquier trabajador en 6. Lo Ujú. que mi abuelo hizo en 60 años, hoy se hace, perdón, lo que mi abuelo hacía en 30 años, hoy se hace en 20, se hace en 18 años. Entonces, la productividad se ha incrementado mucho y las condiciones de trabajo y salariales se han mermado. Entonces, ahí hay una productividad, que alguien se adueñó, alguien tomó esa productividad, y no son precisamente los trabajadores. Hay Ujú. un debate en torno de la apropiación de la renta o apropiación de la ganancia, mejor dicho. Podemos pensar en un mundo donde se trabaje menos. Podemos pensar en un mundo donde
menos años de vida laboral para realmente llevarlo a un espacio distinto en una vida que merezca ser vivida y en un sistema previsional donde podamos jubilarnos antes y no que nos prometa jubilarnos a los 70 o a los 80, en un mundo donde no nos digan que tenemos que trabajar 13 horas, sino que tenemos que trabajar 6, 5 horas y media o 4 días a la semana. Lo que ha sucedido es que el mundo de la producción ha cambiado, pero la acumulación del capital se ha hecho mucho más voraz. Claro. Pero esto genera ganancias para un solo lado. No estoy planteando una utopía, estoy planteando lo que está pasando hoy mismo. Pero claro que sí amerita una discusión de una reforma laboral. Una reforma laboral del siglo XXI no significa volver a las reglas del siglo XIX. Una reforma laboral del siglo XXI significa fortalecer los derechos de las personas que trabajan en función de una ganancia razonable por parte del sector empresario. Uh-huh. Nos llega un mensaje acá de un oyente que nos pregunta, es un comentario, pero me parece que es una buena pregunta para que respondas. Dice, una reforma laboral con la crisis que existe, ¿cuál es el beneficio para los empresarios? Mira, yo creo que es la pregunta de los 90, ¿no? ¿Por qué reformas laborales había en los 90 si el escenario productivo estaba casi languideciendo? Algo parecido pasa ahora. Uh-huh. Tiene varios rostros esto. Por un lado, evidentemente, no es para todo el espectro. Es para los sectores productivos que quedan en pie, por un lado. La gran industria que ha mutado en el último tiempo en las multinacionales que están en Argentina, poco a poco se van transformando en centros de logística, los que no se han ido, y de distribución de productos importados. Es también para cambiar el chip en torno a las características del empleo. Recién dije uberizados, pero como una categoría, no como solamente los trabajadores del Uber, sino toda la economía de plataforma, por decirlo de algún modo, y en función de ese espolón ir rotando la lógica de las condiciones de trabajo y salariales por nuevas condiciones reguladas en otros términos, por ejemplo el Código Civil y Comercial, el monotributo, etcétera, Uh-huh. etcétera, hacer de la informalidad una constante. Para esto está sirviendo la reforma laboral ahora. Pero es buena la pregunta, es muy buena. ¿Para qué una reforma laboral si están destruyendo la producción? Si las empresas están cerrando, si está sucediendo un industricidio. No, la están haciendo para el residual. Para el residual y lo que va a venir después de que este país o el sector productivo tenga bandera definitiva de remate. Que eso es una expectativa que ellos plantean en el corto plazo. Pero también es una reforma que está apuntando a las relaciones colectivas de trabajo. Acá hay un sujeto que muchas veces nosotros le pedimos más acción, le pedimos más movilidad, o lo ninguneamos o lo erosionamos con nuestras apreciaciones, pero es central y que no lo tiene todo país del mundo, que es un poderoso movimiento obrero organizado, Uh-huh. un poderoso sindicalismo. El sindicalismo está en el eje, está en el centro de la mira sobre la cual quieren disparar. Uh-huh. Luis, te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo para Radio Estación Sur. No, a ustedes, muchas gracias, y porque es un tema muy importante. Y perdón, disculpen porque por ahí parece muy en el aire lo que uno dice, son caracterizaciones de estilo general, porque el verdadero rostro de la reforma laboral que viene, cuáles van a ser los puntos, es una clara incógnita. Ay, se nos perdió justo ahí la última frase que decías y nos parecía interesante poder escucharla. No, ¿se me escucha ahí? Sí, ahí ahora perfecto. Sí. No, lo que decía es que hicimos una caracterización, gracias por llamar y tocar estos temas, pero ¿cuál es la letra fina? ¿Qué me van a tocar? ¿Qué viene? ¿Qué no viene? Y se habla mucho en estos días, pero hay poca letra fina, no hay un texto. Ayer circuló en el Diario de la Nación, en Infobae, en distintos medios de distinto tipo, un proyecto que es de la Cámara de Diputados, pero es del año pasado, ya está. A ver, ¿qué va a tener la reforma laboral que viene? Y no sé, además el gobierno está envalentonado. Queda claro que hay parte del DNU 70 del 2023 que viene en la reforma laboral.
Eso implica, qué sé yo, desde modificar la estructura de la negociación colectiva, ir contra el financiamiento de los sindicatos, ir por la jornada de chicle, la jornada que algunos dicen de 12 horas, bla, 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 bla. Ujú. Pero la letra fina no está todavía. No tenemos un texto sobre la mesa. No hay buenos pronósticos. Luis, te queremos agradecer muchísimo, un saludo grande. No, muchas gracias. Ahí pasaba Luis Roa, abogado de trabajadores y trabajadoras, hablando un poco de esto que se viene y de lo que seguramente estemos hablando los próximos meses, de la reforma laboral que está impulsando Javier Milei y que busca avanzar también, ¿no? Obviamente. Este año